gracias por sumarse a la propuesta de este taller que vamos a llevar adelante con las compañeras. La idea es que durante este rato de taller mantengan los micrófonos apagados, por favor, para que no haga eco sobre todo, y se vayan anotando las dudas, consultas que vayan surgiendo, ¿sí? Nosotros vamos a hacer una exposición de aproximadamente 1 hora y media, contándoles un poco de qué se trata la práctica, cómo es la práctica de yoga aéreo, contándoles un poco acerca de los beneficios de esta práctica desde las distintas miradas, y después vamos a dar un espacio para que puedan hacer consultas. Entonces está bueno que si surge algo a lo largo de la exposición que tienen ganas de preguntar o aportar, al final les vamos a dar el espacio para que consulten lo que necesiten. La propuesta de este taller, como les decía, es contarles un poco acerca de esta práctica. Mi nombre es Magali Cometri, soy profe de yoga. Hace unos años creé Natural Flow, pero en su comienzo daba clases presenciales solamente de yoga aéreo. Y con el tiempo surge este proyecto de empezar a compartir capacitaciones, formaciones. Dentro de esas formaciones está el instructorado de yoga aéreo, donde en mi caso comparto los conocimientos relacionados con lo que tiene que ver con la filosofía de la práctica, con la práctica en sí, con la pedagogía, ¿sí? Entendiendo que es súper importante no solo saber realizar la práctica, sino tener herramientas desde lo didáctico y lo pedagógico para poder planificar una clase y poder llevarla adelante. Este proyecto lo llevo adelante con mis compañeras, con Maru y con Mili, que les voy a dar ahí la palabra para que ellos cuenten un poquito sobre su lugar dentro del proyecto. Bueno, vengo yo. Bueno, primero que nada, bienvenido a todas. Yo soy Milagros, soy kinesióloga, estoy formada en la parte de la rehabilitación postural y la osteopatía, y bueno, ya es el segundo año que Maga me convoca para formar parte de lo que es la parte del instructorado de yoga aéreo, ¿sí? Y yo estoy a cargo de lo que es la parte de la enseñanza de la anatomía y biomecánica, entendiendo un poco que con la idea que le queríamos dar, nuestro enfoque era tener esta base tan importante de lo que es el análisis biomecánico, de las posturas de yoga y de cómo podemos beneficiarnos a través del análisis de estas materias y de estos conocimientos, y todavía sumar mucho más a nuestra práctica, y de eso se trata lo que hacen las chicas conmigo, y también aprender un poco la fisiología del cuerpo humano y cómo desde nuestro día a día, desde las posturas, desde las clases que nosotros brindemos, llevar todos esos beneficios a la persona a la que le vayamos a dar nuestra clase. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Marina, soy psicóloga clínica, también me convocó hace 1 año y medio casi, me sumé al equipo de chicas para estas formaciones, tratando de contribuir en todos los beneficios. Bueno, por ahí conocemos muchos de los beneficios que tiene el yoga en sí mismo, con lo que significa para nosotros, para el psiquismo, pero tratando de contribuir en esto de la integración somática, en entender en qué podemos ayudar con nuestro cuerpo, en todo lo que tiene que ver con los síntomas psíquicos, también en poder acompañar los diferentes procesos y la integración y la sanación, y que ustedes puedan futuras instructoras o para su propio beneficio, esto de incorporar diferentes conceptos como el mindfulness, la atención plena, que nos benefician a nosotros mismos,
Hay distintos tipos de columpios, con 2 estribos, con 3 estribos, con distintos materiales de tela. Todo depende del tipo de práctica que la persona quiera llevar adelante y de lo que le resulte cómodo. ¿Sí? Por nuestra parte, lo que solemos utilizar en las clases son el acetato deportivo con 2 pares de estribos. Pero se puede realizar la misma práctica con 3 pares de estribos, con distintas medidas de tela, como decía. Esta práctica, la que se propone en la práctica del yoga aéreo, es con un columpio que se cuelga desde el techo. Después tenemos los columpios que van a la pared, que es otro tipo de práctica, que están más orientados al trabajo con curutas y ese tipo de posturas. La práctica del yoga aéreo, si bien es una práctica dentro de todo nueva, por lo menos desde el enfoque en el que la compartimos en el espacio, intentamos sostener la esencia de la práctica, respetando como esas fases de la práctica, ¿no? Como para contarles un poquito de qué se trata una clase. La clase de yoga aéreo comienza con un trabajo de conciencia corporal, como cualquier práctica a la que uno llega de yoga, donde nos tomamos ese primer momento para entrar en conciencia de cómo llegamos, para trabajar con nuestra respiración por medio de distintas técnicas, ejercicios, darnos un momento para la introspección. Y como es una práctica que demanda, hay una exigencia física, trabajamos un poco más esto de que se hacen otras prácticas de yoga cuando sucede, que es esta como entrada en calor, por decir de alguna manera, por ponerle un nombre, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Acá generamos un trabajo antes de subirnos al columpio, un trabajo previo de movilidad articular, preparando el cuerpo, desde el cuello, muñecas, tobillos, cadera, brazos, columna, generamos todo un trabajo de movilidad. Después pasamos a otra fase de la práctica donde empezamos como a subir en cuanto a la intensidad del trabajo y por lo general proponemos lo que sería un Surya Namaskar adaptado al elemento, donde le ponemos diferentes variantes y posturas según lo que queramos trabajar ese día. Y ahí después de eso llegamos a lo que sería como la secuencia principal de trabajo, donde solemos proponer posturas de suspensión, trabajo con invertidas, alguna postura o movimiento acrobático. Y luego llega el momento de esa vuelta a la calma, que sucede en toda práctica de yoga, donde de a poco vamos bajando la intensidad por medio de posturas de estiramiento más estáticas, para terminar con una relajación. ¿Sí? Esa relajación, ese momento de Shavasana, puede suceder en el suelo, puede suceder sobre el columpio. Y al final, nuevamente hacemos el cierre de la clase con otro momento de introspección. Y ahí tendríamos como a grandes rasgos en qué se basa una práctica de yoga aéreo, ¿sí? Como para contarles un poquito desde nuestro lugar cómo la compartimos. Esto que estamos compartiendo es una mirada de la práctica. Uno quizás puede ir a otra práctica y seguramente se encontrará con otra cosa. Es para contarles un poquito, para quien no sabe, para que tenga una idea y contarles cómo lo llevamos adelante nosotros, ¿sí? Desde este lugar lo que vamos a hacer ahora es, por medio de algunas posturas que vamos a ir trabajando en el columpio, que ustedes vean cómo se usa el elemento, ¿sí? Cómo se puede aplicar y qué variantes se generan al utilizar el elemento según la postura que realicemos. Porque en realidad con el elemento lo que hacemos es, en muchos de los casos, adaptar las posturas que hacemos en el mar, por ejemplo, una carpa, un guerrero, una plancha, una cobra, pero asistiéndonos con el elemento y generando variantes. Eso hace que se modifique el tipo de trabajo, que se profundice más quizás en el equilibrio, en la flexibilidad, en la fuerza. A veces el columpio lo que va a hacer es beneficiarnos en cuanto a que nos va a asistir para que lleguemos más cómodos a la postura y en otras nos va a permitir profundizar ese trabajo, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer con Maru, vamos a mostrar una postura y Vivi nos va a contar un poco de cuáles son los beneficios. Vamos a empezar con el guerrero 1. Lo que vamos a hacer es realizarlo con el elemento. Para eso, Maru se va a poner de frente, para desde aquel lado, Maru, pero mirándome a mí. Eso. Y vas a pasar el pie derecho por delante de la tela, colocando el pie de la tela atrás del muslo. Vamos a separar un poquito la tela, eso nos va a permitir que no nos incomode tanto. Con brazos extendidos te vas a sostener con la mano de cada tela, firme,
problemita con la conexión de internet, pero ya estamos de vuelta. Disculpen. Perdón. Bueno, ¿en qué estamos? Bueno, estábamos en el terreno, trabajando con la estabilidad, el equilibrio, que todo eso se iba a potenciar, porque sacamos la base de sustentación que normalmente tenemos, que son el apoyo de los dos pies. Y ahora vamos a estar trabajando con un pie, con una pierna sobre el columpio y un solo apoyo, que encima es solo a través del metatarso. Eso va a hacer que requiera mucho más esfuerzo de nuestros miembros superiores para justamente fijarnos en esta postura y sostener. Maru está haciendo fuerza con sus brazos, con sus manos para sostener esta postura, o sea que vamos a estar trabajando sobre la fuerza y la estabilidad de estos miembros superiores y además de eso sobre el equilibrio, ella va a tener que estar trabajando con todos sus músculos estabilizadores para poder sostener esta postura, porque hay algo que está sacando de este apoyo que nosotros tenemos normalmente en el guerrero, que es el columpio y el uso del mismo. Más allá de eso, vamos a profundizar mucho más en lo que es la estabilidad, en lo que es la flexibilidad de la cadera. ¿Sí? Fíjense que ella está. Está profundizando mucho más en lo que es la flexión, está poniendo en tensión toda lo que es las filas de lo que es el músculo psoas, que es uno de los principales flexores de la cadera, y va a lograr profundizar muchísimo más en este trabajo. ¿Sí? Ya queremos ver cómo se llama. Ahí está. Bien, ahora si querés empezar más, te vamos a dar un descanso. Así. Ahora seguís. Bien, esa es una variante que podemos trabajar de guerrero 1. Ahora vamos a ver una segunda variante donde también vamos a usar el columpio y Lili nos va a explicar cuál es la diferencia de trabajo. Entonces, en esta variante yo voy a tener un pie apoyado sobre la tela, o sea, la pierna se va a quedar por detrás, el pie va a estar apoyado y yo voy a buscar generar la postura, o sea, una postura similar, digo similar porque la pierna de atrás no se va a poder extender, porque como yo lo que voy a buscar, al igual que en el guerrero, que la cadera quede de frente, ajustar el centro, al sostener la alineación de mi columna, no caer hacia adelante, si yo caigo hacia adelante voy a poder extender la pierna, pero no sería la intención. Entonces lo que va a suceder es que yo voy a tener que flexionar la rodilla de la pierna de atrás, aún así voy a buscar esa alineación de la rodilla con el tobillo. Los brazos pueden quedar extendidos hacia arriba o los puedo llevar en diagonal hacia adelante, puedo llevarlos al centro del pecho, puedo generar la variante de brazos que prefiero. Yo en este caso, para sostener un ratito la postura y que me resulte cómoda, voy a sostener las manos en el centro del pecho. Mire si querés comentarnos. Bueno, fíjense que lo principal que cambió fue que ella ya no está traccionando el columpio, así que ya no va a estar trabajando en tanto en lo que es la estabilidad y la fuerza de los miembros superiores. ¿Sí? Y fíjense que también lo que principalmente cambió fue el apoyo. Antes estaba apoyado al pie de atrás y ahora está trabajando en el apoyo del pie de adelante. Pero igualmente sigue trabajando sobre la flexibilidad del psoas, porque fíjense que está en tensión, el psoas es un músculo más que va desde la cadera, aquí se va a insertar por acá adelante en el muslo, pero principalmente, y acá yo la veo mal, que ya se ve, está ahí, chicas, Como la gente del otro lado, chicas y chicos, que está temblando todo. está temblando porque está otra vez profundizando muchísimo más en lo que es el apoyo monopodal, en lo que es la estabilidad de la pelvis, como ella decía, para que no se le vaya para un costado, y en el equilibrio. Y todo porque estamos haciendo un apoyo así en el suelo, pero el otro apoyo va a estar en el columpio, que como vemos es algo inestable. Cuanto más control tenga ella de sus fuerzas estabilizadores, el columpio más quieto se va a quedar. Cuanto más respuesta ella sostiene este equilibrio, el columpio más se va a mover, más difícil va a ser. Ya puedes desarmar más. Bueno, lo sentimos, se sintió. Bien. Bien. Ahora, Maru, vamos a trabajar otra postura que son variantes de carpa, ¿sí? De la postura de la carpa. En vez de hacerla con 4 apoyos, vamos a generar una variante donde lo que se va a trabajar sobre todo es la posición del torso y de los brazos, porque las piernas van a estar en suspensión. Entonces, te vas a llevar a la cresta de caderas, te vas a inclinar hacia adelante, con las manos, firmes las manos por debajo de los hombros, haciendo piernas hacia arriba. Alinea muñeca con hombro, eso. Abro piernas con gancho de cadera, talones a la cola, engancho en peines de afuera hacia adentro. Dejo los talones cerca de la cola. Eso. Empujo con las manos al suelo primero, eso, y desde ahí me inclino hacia atrás.
¿sí? Pero principalmente lo que vamos a sí seguir trabajando, similar a lo que es en la carpa, en el mat, ¿sí? Es sobre todo el estiramiento de la espalda, de los brazos, ¿sí? Fíjense que ella acá está tratando de abrir mucho el pecho, Magali trató de que profundice mucho en esto, y el beneficio que va a venir asociado del columpio, que es la suspensión y la inversión, ¿sí? Que después vamos a hablar un poquito más de eso, vamos a profundizar más, pero en la carpa lo que tiene principalmente es esto de que vamos a estar en una posición invertida y va a traer todos los beneficios de la misma, ¿no? Que principalmente también vamos a ver una descompresión linda de la columna. Desarmar despacito, a tiempo. Siempre que volvemos de posturas invertidas, lo hacemos lentamente, ¿sí? Sobre todo si estamos parando en ese lugar, porque puede ser que si nos paramos muy de golpe, nos genere una especie de mareo, entonces siempre está bueno volver lento si estamos en un patrón de inversión. Ahora, bien, ahora vamos a ver una variante de carpa, pero asistiéndonos con el elemento para dejar una pierna en suspensión. Entonces, las mismas acciones que en la postura de la carpa, solo que ahora lo que voy a hacer es asistirme con el columpio para dejar una pierna extendida hacia arriba. Bien, bueno, acá lo que sí vamos a tener, a diferencia de la anterior carpa, seguimos en una inversión, ¿no? Ellos están en una postura invertida, la cabeza está para abajo, así que esos beneficios los vamos a tener. Ella sigue trabajando sobre la estabilidad de los brazos, el trabajo sobre la espalda y su elongación, pero también acá está poniendo en tensión lo que es toda la parte posterior de la pierna, ¿sí? Fíjense que acá el gemelo está tenso y ella está buscando llegar con su talón a lo que es el mat, y también poniendo en tensión toda la parte posterior del glúteo, de los isquios, que son todos músculos extensores de la pierna, ¿sí? Y por otro lado, está trabajando de vuelta, o con mucho más, lo que es la estabilidad y el equilibrio, porque está con uno de sus apoyos sobre el columpio, que si ella no tiene la estabilidad, porque todavía no logra la fuerza, porque todavía está ganando sobre esta fuerza de estabilidad, el columpio va a estar desestabilizándola y va a hacer que cada vez mejore todavía más este trabajo. Muy bien. Bien, apoyo un momento la rodilla y ahora les voy a mostrar una variante de la plancha que es muy similar en cuanto a esto de que vamos a trabajar la misma postura que trabajamos, o sea, la postura que trabajamos desde acá, generalmente, si no trabajamos con columpio, pero con un pie sobre la tela. Hago las mismas alineaciones que si hiciese una plancha tradicional, solo que tengo la pierna extendida en suspensión. Bueno, la plancha es una postura que por excelencia va a trabajar todo lo que es el complejo del core, por si alguna no sabe, es todo el complejo que trabaja la estabilidad de lo que es el tronco, ¿sí? Y la pelvis. Desde los abdominales, los glúteos, los músculos laterales de la columna, el cuadrado lumbar, ¿sí? Son todos esos músculos que van a trabajar sobre que cuando uno quiera hacer acciones con nuestros brazos o piernas, este centro esté estabilizado y que nosotros podamos lograr nuestros movimientos eficazmente. Acá lo que vamos a trabajar es eso, es en estabilidad. Si ya desde abajo la plancha en el mat se trata un poco sobre esto, lo que vamos a acá demandando todavía más es de vuelta el equilibrio, porque estamos sacando uno de los puntos de apoyo, lo estamos poniendo sobre el columpio, entonces más estabilidad y más demanda para todo este complejo del core. Fíjense que la plancha también tiene algo que está bueno, que es que trabaja en cadena cerrada. Cadena cerrada es cuando está apoyada los brazos en el piso o sobre una pared o sobre el columpio agarrado, ¿sí? Y trabaja mucho lo que es la estabilidad del hombro, el codo y la muñeca, y esta resistencia en el apoyo sobre nuestros miembros superiores y nuestras manos. Pero principalmente acá lo que vamos a estar trabajando mucho más va a ser sobre la estabilidad y demandando mucha más fuerza para lo que es el complejo del core. Muy bien, gracias Mili. Esta postura es una postura que es muy completa en el trabajo y que lo
partir de esa postura pueden crearse otras variantes, que les voy a mostrar rápidamente como para que tengan una idea de a qué me refiero, donde si yo estoy acá y llevo el otro pie a la tela, profundizo el trabajo. Si lo llevo dentro de la tela va a ser un trabajo, ahora si la pierna que subir la dejo por fuera, estoy hablando de otro trabajo distinto, porque ese pie se mantiene solo por la fuerza que yo haga. Puedo llevar la rodilla al pecho y ahí estoy llevando el peso más al centro, profundizando el trabajo. Y así hay un montón de variantes que se pueden proponer solo con el elemento, trabajando con la misma postura. ¿Sí? Bien, eso era un poquito de lo que les queríamos contar respecto a. Hay un montón de posturas que se pueden hacer, pero queríamos tomar algunas quizás de las que son más conocidas y que en alguna práctica la ha trabajado para que vean cómo se puede adaptar ese trabajo al elemento. ¿Sí? Ahora lo que vamos a hacer es una inversión. Las inversiones son una de las cosas como que más se disfrutan, o sea, la práctica de yoga es una práctica hermosa porque tiene un montón de cosas lindas, pero las invertidas son eso que quizás quien hace una práctica por primera vez es como que se va con esa sensación de me puse de cabeza, ¿no? Que quizás en las prácticas de yoga mat cuesta un poco más trabajar el trabajo, si bien yo cuando trabajo en la carpa, estoy trabajando en invertida, no es lo mismo que cuando lo hago en completa suspensión, es otra la sensación que se experimenta. Y los beneficios también. Pero eso está bueno siempre realizarlo de forma consciente. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer ahora es hacer una inversión básica donde yo les voy a mostrar cómo sería el paso a paso para realizar esa inversión de forma segura, lenta, y cómo lo vamos a desarmar. Y después Mili les va a contar un poquito más en profundidad sobre los beneficios. ¿Sí? Una forma de armar la invertida es sentándome en la tela, es una primera opción, y desde ahí hacia atrás, o paso los brazos por detrás, me llevo la tela. Yo en mi caso lo puedo hacer porque este columpio, la tela es más finita. Quizás si no tiene un columpio, la tela es muy gruesa, esto incomoda más y necesito, quizás me queda mucho más cómodo sentarme sobre el columpio y desde ahí hacer el paso a paso. Cualquiera de las dos opciones son válidas. ¿Sí? Voy a llevar la tela por debajo de la cintura, a la altura del sacro, no va ni los glúteos ni la cintura, va justo en el medio. ¿Sí? Desde ahí voy a presionar la tela hacia mí y me voy a inclinar hacia atrás. Esa es la intención, es que cuando yo me incline la tela quede en ese lugar, no se suba, entonces yo tengo que hacer peso. Me agarro con brazos extendidos y acá yo no voy a subir las rodillas de una, ¿sí? Porque si yo subo las rodillas, esto es una mata. Yo subo las rodillas y pasa esto. No es que esté mal, pero me desestabiliza cuando el columpio se balancea demasiado. Entonces, primero alineo el columpio, lo llevo a ese punto cero, al punto neutral, y desde ahí llevo las rodillas al pecho. Yo ya en este lugar, para sostener mi espalda, tengo que ajustar al centro y asistirme con la fuerza de los brazos. No estoy acá abajo, no estoy acá. Ya desde acá tuve que generar conciencia corporal para llegar a este lugar. Ahora, voy a intentar, sosteniendo ese ajuste de centro, que es súper importante para cuidar la cintura, la parte baja de la espalda, extender las piernas, abrirlas y desde ahí deslizar las manos. ¿Qué es lo que tengo que evitar? Que las piernas caigan hacia atrás, hacer fuerza con el cuello. O sea, yo estaba acá arriba, en este lugar, y lo único que modifiqué fue que deslicé las manos, pero seguí sosteniendo la posición de mis piernas en relación con el torso. Para eso tengo que hacer fuerza para que eso suceda. Acá sigo sosteniendo el ajuste del abdomen, no es tampoco que estoy como haciendo una super contracción abdominal, pero llevo conciencia a esa parte del cuerpo. Acá nos podemos quedar o podemos con nuestras piernas entrelazar las piernas y de esa manera nos vamos a sentir también más seguras. Vamos a dejar de hacer tanta fuerza con las piernas porque con las piernas extendidas hacemos más fuerza. Y acá
fuerza, equilibrio. Voy a ir a una postura de descanso, que puede ser de elongación también, pero que me permita una pausa para volver a la calma, para volver a conectar con la tierra y recién continúo, ¿sí? Con la práctica. Ahora, Mimi, si querés contarnos un poquito. Bueno, la suspensión y mejor dicho la inversión es como la vedette, ¿no? Que vienen todos a buscar acá al yoga aéreo, que está muy bien porque en realidad es algo que nos saca un poco de nuestro apoyo común, que es este, ¿no? Donde la línea de la gravedad cae sobre nuestra cabeza, cae sobre nuestra columna, y lo que vamos a generar con una inversión es esta descompresión de la columna principalmente, cervicales, lumbares. Es importante esto que dijo Maga de que el apoyo de la tela va sobre el sacro y no sobre las lumbares, porque si no vamos a estar generando un esfuerzo de extensión, ¿sí? En cambio, si la apoyamos sobre el sacro, que es nuestro punto de parte de nuestro centro de gravedad, y como el sacro ya es un hueso todo sólido, donde hay 5 vértebras unidas, no le vamos a estar generando ningún tipo de esfuerzo, ¿sí? También y demandando ni va a ser mucho menos doloroso, inclusive. Y también por eso lo recomendamos, porque la sensación es mucho más agradable. Así que vamos a estar trabajando mucho sobre la descompresión de la columna, pero también hay beneficios de adquirir esta postura, como son principalmente lo que es esta disminución en los estímulos de todos nuestros receptores del cuerpo que están todo el tiempo trabajando con el apoyo en los pies. Va a haber una relajación de estos músculos posturales, si así lo buscamos, si podemos aflojar las piernas, juntar como humana en una segunda instancia. Y también, muy importante, el circulatorio, ¿sí? Se va a beneficiar mucho lo que es el retorno venoso y también de todo el aparato linfático, que es aquel sistema circulatorio que trae todo lo que son nuestros líquidos del desecho y las proteínas del desecho que nosotros vamos acumulando, que van hacia el sistema venoso y tienen que volver, ¿sí? Y también está lo lindo del columpio y hacer la inversión en el columpio es que si nosotros hay una postura que no estamos llegando, por ejemplo, para la cabeza, como explicaba Maga, en el piso, en el mat, vamos a llegar mucho más fácil a través del columpio que si vos lo querés mostrar, Vale, sí, estamos súper bien. lo podemos mostrar como sería un paro de cabeza con el columpio, porque lo que nos va a traer de beneficio va a ser que tenemos un apoyo y una asistencia que normalmente no tenemos cuando trabajamos solo con el mat. Bien, voy a hacer paro de manos para que se vea la variante mejor. Bien, entonces, el comienzo es el mismo, el armado es lo mismo. Paro de manos es lo que quizás comúnmente llamamos combinada vertical, ¿sí? Que generalmente cuando lo aprendemos a hacer, lo intentamos, siempre nos asistimos mucho con la pared, ¿sí? En cambio acá, puedo usar la asistencia del elemento. El armado va a ser igual que cuando voy a invertir con las mismas, el mismo paso a paso, la misma conciencia, pero cuando llega la invertida, sí o sí voy a tener que con mis piernas entrelazar las telas, enganchar los empeines y empujar con los talones hacia el cielo para extender las piernas. Acá ya tuve que haber generado una activación de los músculos del abdomen, piernas, glúteos. Y ahora voy a apoyar las manos en el suelo, voy a esperar que se frene el columpio para intentar que mis manos queden por debajo de los hombros, apoyando firmes las manos, separando los dedos. Y desde ahí lo que voy a buscar es extender mis codos. Una vez que yo logre extender los codos, lo que voy a buscar es juntar las piernas. En este caso, por lo general, cuando trabajamos esta postura sin la asistencia del elemento, miramos hacia el suelo, buscando un centro, un punto de equilibrio, pero lo bueno de hacerlo con el elemento es que puedo practicarla con la cabeza relajada, porque en realidad me está asistiendo el columpio, ¿sí? Entonces quizás ahí no necesito mirar al piso y puedo relajar la cabeza. Yo la voy a desarmar suavemente, como dice hoy, para que les cuente un poquito de cuáles son los beneficios de hacer esta postura en vez de practicarlo sin el elemento, poder hacerlo con el columpio. Bueno, vale. Perdón que lo desarme, chicas, pero es un montón que arreglé. Bueno, estamos trabajando mucho aquí, ¿no? Principalmente lo que es la atención un poco plena en la postura, ¿sí? Podemos concentrarnos mucho más en disfrutar, ¿no? Quizás en el armado cuando lo estamos haciendo y no tenemos la asistencia del columpio, hay cosas que nos cuestan más ajustar, es mucho más difícil porque no tenemos un elemento que nos esté estabilizando, pero además podemos ponerle un poco más de foco
correcciones, ¿no? Que si el columpio no está, no podemos quizás concentrarnos tanto en eso, como son el apoyo de las manos, la descompresión de la columna. Lo que tiene de bueno esta postura es que estamos trabajando principalmente sobre la descompresión de todo lo que es la línea de la fuerza de gravedad que a nosotros nos cae constantemente, ¿no? Sobre nuestra columna, sobre nuestras rodillas, nuestros pies, nuestras piernas, y eso va a ayudarnos mucho y a tener muchos beneficios, sobre todo si hay alguna dolencia o algún malestar, va a ser una sensación relajante, ¿sí? Y también va a estar bueno porque va a activar todo este sistema circulatorio que nosotros tenemos dentro del cuerpo y va a hacer que todo ese volumen de líquido que nosotros tenemos cambie y favorezca esta fluidez, ¿no? Así que bueno. Gracias, Mili. No, quería comentar en cuanto a la experiencia de pasar la postura por el cuerpo sin el elemento y con el elemento, que la asistencia uno se la siente distinta porque en la pared es como que uno siente todo el tiempo el apoyo del pie y trata quizás como de despegarlos un poquito y vuelve y lo... Acá estamos todo el tiempo en ese juego de equilibrio, como que el cuerpo está todo el tiempo atento, porque si bien el columpio no me va a dejar que me caiga, yo voy a sentir que mi cuerpo se balancea. Entonces tengo que estar todo el tiempo como muy consciente, como decía Mili, de la atención para poder sostenerme en eje. Y también está bueno porque yo puedo empezar a trabajar sin la necesidad de extender los codos, puedo trabajar solo con la postura de mi torso, de mis piernas, como llevar conciencia a todo el cuerpo, con los brazos flexionados, las manos por detrás de la nuca, como que puedo generar variantes de esa postura que me van a llevar de a poco en el proceso, porque si es alguien que viene por primera vez o que realiza por primera vez una práctica, si nunca lo practicó o no tiene la fuerza suficiente de los brazos, no va a poder, quizás en la primera clase, poder extender los brazos, armar la postura completa, sostenerla, pero hay pasos previos que se van realizando con el uso del elemento que nos permiten llegar a eso. Si yo no tengo el elemento, la única forma es apoyar las manos y extender los brazos para llegar a la vertical. Y hasta que yo no gane esa fuerza en los brazos, no voy a poder como trabajar el resto del cuerpo, porque no voy a poder sostener. En cambio acá, lo que me permite, lo que yo observo en el proceso, tanto personal como de las personas que vienen a la práctica, es que quizás al principio no llegan a tener la suficiente fuerza o empuje de las manos y demás para extender los codos, pero van como alineando el resto de su cuerpo, llevando conciencia desde los pies, la activación de las piernas, ajustar centro, estabilizar ese lugar, como conectar con toda esa parte del cuerpo y por último después quizás logren, o quizás no, porque a veces también, que eso es lo lindo del columpio, que quizás yo no sé, tengo una lesión en la muñeca y no puedo hacerlo, por más que tenga fuerza de brazos, me lesioné o tengo problemas en mis muñecas y no puedo, aún así puedo disfrutar de todos los beneficios de una vertical, por decirlo de alguna manera, de una forma cuidada con el cuerpo, ¿sí? Y te agrego algo ahí, ¿no? Esto también es que a veces hay gente que tiene algún tipo de alteración postural, por ejemplo, la columna lugar muy pronunciada o la curva de la zona dorsal muy pronunciada, donde el balance para lograr la estabilidad desde el apoyo de las manos es muy difícil de conseguir y sobre todo para un principiante. Entonces, si ya es muy difícil porque nuestra postura no nos lo permite tan fácil, porque es muy difícil la estabilidad, fíjense que con el columpio podemos lograrlo mucho más fácil y también hacer este trabajo directo de una inversión y no quedar como afuera de lo lindo que es la inversión y de la experiencia de pasarla por el cuerpo. Gracias, Mili. Sí, eso es lo que tiene el columpio en estas posturas que yo noté al cambio de la práctica, ¿no? De si bien la práctica de yoga mat tiene muchísimos beneficios y creo que las dos tienen sus potencialidades. En el elemento noté eso, que para lograr quizás posturas invertidas o quizás posturas que me costaban un poco más en el mat, acá me lo permitía o lograr o hacer como un trabajo previo, ir de a poquito en ese proceso de ir generando toda la conciencia corporal, la fuerza, la flexibilidad, porque cuando empezamos a trabajar de una forma consciente nos damos cuenta que no es solo fuerza, que también hay un trabajo de flexibilidad para llegar a este lugar, porque si yo no tengo la suficiente movilidad de hombro y no voy a llegar cómoda a este lugar, entonces cuando intente extender el codo, lo más probable es que se me desalinee la espalda y bueno, y todo eso que sucede lo podemos ir trabajando de a poco con el elemento hasta poder llegar a la postura, hasta donde cada persona obviamente lo desee y lo siente también, ¿sí? Como que ya el proceso mismo de trabajo
es lo que me trae el beneficio, ¿sí? Y lo más importante es que lo podemos hacer de una forma súper cuidada con el cuerpo. Eso es lo que yo valoro muchísimo del trabajo con el elemento en muchas de las posturas, que me permite trabajar porque también tiene como muchísima versatilidad y flexibilidad a la hora de buscar variantes, donde podemos ajustar una postura dependiendo de las necesidades de cada persona y poder adaptarle, que esto que decía Mili, que no se pierda, como disfrute, porque quizás no tiene la fuerza, quizás no tiene la flexibilidad, o quizás tiene alguna patología específica que con alguna variante puede trabajarlo igual. Dentro de la práctica, como les decía hoy, les contaba un poquito de qué se trataba y hicimos este recorrido de cómo es una clase. Les comentaba que dentro de la clase no solo trabajamos posturas de yoga adaptadas al elemento, sino que se trabajan otras cosas, y eso es lo lindo de la práctica de yoga aéreo, que al ser una práctica contemporánea toma cosas de pilates, toma cosas de acrobacia aérea, tiene toda esa parte lúdica que nos conecta nuevamente con el juego y con la creatividad, porque hay como les dije, cada persona lleva la práctica adelante como la siente, y quizás hay personas que llevan la práctica de una forma más introspectiva y la clase se sostiene en silencio, otras personas que permiten quizás el diálogo. Eso va a depender de cada persona, de cómo sienta guiar la práctica o realizar su propia práctica personal. Pero el yoga aéreo nos permite eso, ¿no? Entonces dentro de una clase nos podemos encontrar con movimientos de una práctica de yoga, con movimientos de pilates, con movimientos de acrobacia aérea. Y todo eso nos lleva como esta conexión también con el juego, ¿sí? con la suspensión, con el balanceo, con esa sensación de estar meciéndonos en el aire. Es como otra parte que también nos permite la práctica. Y hay un plus que un poquito lo hemos charlado en este ratito, que tiene que ver con el trabajo de la atención, porque la práctica, independientemente de cómo cada persona la quiera llevar adelante, intentando no perder como la esencia de una práctica de yoga, y es un momento de autoconocimiento, ¿sí? Un momento que me permite, por medio del trabajo corporal, estoy trabajando un montón de otras cuestiones. Y la práctica de yoga aéreo nos da esa invitación porque, como vieron las posturas que hicimos, demandan más atención. Yo estoy trabajando con un elemento que se mueve, como hoy contaba Mili, de que si uno no está consciente, el elemento se está moviendo. Entonces nos lleva a un lugar como de más presencia y de más atención, que nos invita a estar más acá y ahora. Eso es otra de las cosas que yo noté cuando empecé a practicar con el elemento. Darme cuenta de que en esa hora que yo estaba practicando, mi mente estaba súper enfocada, porque si no me enfoco me caigo del columpio, ¿sí? O si no me enfoco, estoy en una postura de equilibrio y me caigo al piso, ¿sí? Entonces, todo ese trabajo me invitaba a estar acá y ahora y súper conectada con lo que estaba sucediendo en ese momento de la práctica. Y a partir de esto le doy el lugar a Maru para que nos cuente un poquito acerca de esto de la atención plena y del trabajo, ¿no? De lo lúdico. Bueno, ahí voy a retomar un montón de conceptos que dijeron las chicas, que hablaban de la flexibilidad, la plasticidad, el equilibrio, todas estas palabras que tienen que ver con lo físico, también tienen que ver con lo psíquico, porque nosotros estamos trabajando con el cuerpo, pero después todas estas experiencias que van trasladando, y en la práctica consistente y reiterada, se van trasladando, digamos, en la conducta, en los cambios posturales, como decía Mili, por ejemplo, que después llevamos a la vida. También nos llevamos estas experiencias que nos contribuyen a la plasticidad en las conductas de la vida diaria, en reducir ansiedad, en trabajar con nuestras emociones, en el reconocimiento de nuestras emociones y en la atención plena. Para mí es, como decía Maga, el columpio nos invita al desarrollo. Hay mucho desarrollo de lo que se llama hoy mindfulness como una práctica meditativa. El columpio nos invita a estar presentes aquí y ahora en este momento, porque si no nos caemos, y también porque es prestar atención a cómo está cada parte de mi cuerpo para que esa postura sea efectiva. Por supuesto, esto con la guía de un instructor y demás, de saber dónde tiene que estar la fuerza para no lastimarnos,
relajación y de preparación para el cuerpo, esa respiración también después, primero nos invita a reconocer emociones cuando llegamos a la práctica, ¿no? A saber cómo llegamos, cómo nos encontramos, cómo poder bajar, cómo poder, si venimos como de la vida, venimos en piloto automático, ¿no? Y como de la vida misma, cómo poder bajar y poder llegar a la práctica y estar plenamente en la práctica, o a veces nos va a suceder que cuando uno practica durante mucho tiempo, el piloto automático continúa, entonces es como esa invitación a volver aquí y ahora y concentrarme por ahí, hacer foco en el columpio, hacer foco en la postura, hacer foco a veces en la voz del instructor, en no dejarme llevar por las historias que mi cabeza me está contando en ese momento. Esa es una de las invitaciones fundamentales de la atención plena. Y otro, y los beneficios, tiene que ver con la reducción del estrés, con la plasticidad, con la elongación, con esto de la atención plena. Lo que va generando es como una mirada más amorosa para nosotros mismos. Y como paralelo va trabajando la relación con lo mismo, el no juicio y la autoestima y la impermanencia. Nunca una postura nos va a salir de la misma forma un día que otro, nunca vamos a estar de la misma forma un día que otro, y empezar a trabajar esto de la impermanencia también nos invita a trabajarlo en la vida diaria. Entonces es como que todo esto, bueno, desde mi parte como psicóloga, uno trabaja o venía trabajando desde la mente y cada vez está más arraigado poder empezar a trabajar integradamente o holísticamente, trabajar todo lo que nos pasa en el cuerpo, nos pasa también en nuestra mente, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, y todo lo que pasa en nuestras emociones nos pasa en el cuerpo y nos atraviesa. Entonces, esto que decía Mara, la parte lúdica nos invita a trabajar también un poco con nuestro niño interior, ¿no? Como qué emociones me despierta, qué sensaciones me despierta la práctica, más allá de todos los beneficios físicos, conectar con esas emociones y permitirnos eso. A veces nos va a conectar con el miedo, otras veces con la angustia, otras veces con el placer, otras veces con sensaciones que teníamos de niños, esto del juego, que a veces como adultos no nos permitimos juzgar, y llegar a posturas que quizás, como decían las chicas, sin la asistencia del columpio sería hasta impensado. Entonces, creo que los beneficios son múltiples, que después redundan cuando uno sigue la práctica consistentemente y coherentemente en esa atención plena que podemos llegar a sostener en la vida diaria. Y también en el manejo de nuestras emociones por fuera de la práctica. Entonces, eso que logramos dentro de una hora de práctica de yoga, de la forma que sea, cada uno elija, va acompañando nuestros procesos internos y nuestras elaboraciones posteriores. Y la atención plena justamente lo que hace es como aquietar un poco la mente en las historias que nosotros mismos nos contamos sobre lo que nos está pasando y reducir esas vocecitas, prestar atención a qué me está pasando en el cuerpo. Entonces, si podemos prestar atención a cómo estamos respirando, cómo reacciona mi corazón, qué siento en este momento, me voy a conectar más conmigo misma y prestarle más atención a eso va a hacer que pueda accionar después de otra forma en el mundo. Y después, bueno, como les decía, la parte lúdica tiene mucho que ver con esto, porque habrán escuchado mucho hablar de esto de trabajar con el niño interior. Todos tenemos un niño interior que aflora en diferentes momentos y diferentes situaciones, y en general son en
desafiados, porque apelamos a esas emociones más básicas. Y justamente poder seguir trabajando con todo esto del juego nos hace conectar con ese niño y a veces tener que abrazarlo y enseñarle a manejarse de otra forma, y a veces volver a esas emociones o sensaciones que nos hacían bien y que las dejamos ahí dormidas. Teníamos ahí algunas preguntas inspiradoras que yo había pensado para que ustedes puedan también conectar con ese niño, como un ejercicio de meditación pequeño, más allá de todo lo que las chicas les comentaron con respecto al rubio, que son preguntas que tienen más que ver con cómo conectar con ese niño, que pueden respondérselas ustedes mismos, no es para compartirlo con nosotros, pero como para dejarles algo. Creo que somos un buen escrito, se los leemos. Sí, si quieren después se los mando por escrito para que lo puedan Para que realizar. cada uno, si quiere, lo puede escribir, o a cada uno sabrá si eso lo ayuda escribiéndolo o hacer una breve pausa y en silencio, y creo que acompañar con la respiración siempre ayuda mucho a eso. Y conectar, a mí me ha llevado hasta las lágrimas muchas veces, conectar qué le diría yo a esa nena que quizás tenía miedo y que hoy se anima, y vernos hoy como adultos desafiándonos en otras situaciones, y también desde el disfrute. También a mí me pasa, por ahí desde la experiencia personal, lo que les puedo contar es, a mí en la práctica me hace disfrutarla, disfruto mucho, no desde lo lúdico, no desde esa diversión de niño de estar jugando, sino desde esto de conectar con volver a jugar y, como se llama, de amacarse y de sentir esa libertad y ese juego con el cuerpo de uno, que a veces uno como adulto va perdiendo en algunas ocasiones. Así que, y eso genera mucho lo que se llama integración somática. Entonces, después para trabajar en problemas de ansiedad, en problemas de depresión, en problemas que después podemos adentrarnos en otras situaciones que hoy por ahí no es lo que nos convoca, sino cuáles son los beneficios del yoga aéreo, contribuye muchísimo la práctica a poder integrar todo esto. Sí, bueno, Gracias Maru. Si habíamos pensado en esto de qué proponerles para compartirles, como para que ustedes también puedan experimentar un poco en cuanto al poco de donde apuntamos, ¿no? con este tipo de prácticas y de propuestas, y nos parecía que lo mejor era dejarles las preguntas para que cada una de ustedes lo haga en el momento que lo sienta, en un lugar cómodo, que se sientan a gusto, porque es eso, es un ejercicio, como decía Maru, de introspección, y cada persona resonará más con unas preguntas que con otras, pero está bueno que si se lo permiten, lo realicen. Después les voy a compartir las preguntas, les digo, para que las tengan a disposición, y como decíamos, la importancia de conectar con esta niña, con este niño, y que si bien la práctica de yoga aéreo, como les fuimos contando, es una práctica quizás más contemporánea y que incluye variantes y posturas acrobáticas y cosas de pilates, no pierde la esencia de la filosofía del yoga, que tiene que ver con este trabajo de presencia, de autoconocimiento, de compasión, de gratitud. Todos esos principios y valores que acompañan a una práctica consciente están presentes en la práctica del yoga aéreo, o por lo menos nosotros consideramos que deben estar desde distintas áreas, ¿no? Desde la mirada del cuidado del cuerpo físico, desde la mirada del cuerpo espiritual y de la mirada del cuerpo mental. No somos cosas separadas, todo trabaja en conjunto, y cuando hay una parte afectada, afecta a las otras, y en esa mirada integral es donde buscamos trabajarlo de forma integral, ¿no? Por eso es tan importante tener una mirada más amplia, por eso también a la hora de pensar una propuesta de formación, lo pensamos desde esta mirada como integral, porque si bien las tres somos profesionales de distintas áreas, por decirlo de alguna manera,
tenemos la misma mirada, ¿no? Que no podemos como separar, no, todo tiene que ver, ¿no? Como que si uno va quizás a una consulta con Mili y hay alguna patología, seguramente es probable que les pregunten qué están sintiendo, porque probablemente haya alguna emoción por detrás, algún suceso, alguna situación que ha desencadenado más allá de lo físico que uno puede estar experimentando, y lo mismo cuando charlamos con Maru, en cuanto a lo que uno puede encontrar en un consultorio cuando acompaña una terapia. También, ¿no? Todo lo que está por detrás y cómo el cuerpo habla todo el tiempo, y cómo por medio del cuerpo podemos saber otras cosas, y cómo por medio de esta mirada como amorosa para nosotras mismas, porque también la práctica genera esa invitación, ¿no? a esto, al disfrute, a la atención, a la conciencia, pero también a empezar a mirarnos con un poco más de amor, de aceptación. Son todas invitaciones de la práctica, y estas prácticas en particular, como les decíamos, que nos tienen tan presentes en el momento en el que estamos, porque la mente se va un poco menos, la hacemos trabajar un poco más acá y ahora en la propuesta, nos permite esos espacios, ¿sí? No sé si quieren agregar algo más, algunos de ustedes sientan. No, simplemente esto de agregar de que está buena esta mirada de integración que nosotras logramos acá en este espacio, porque es verdad que cada una es una persona, ¿no? Y uno dice, bueno, yo me puedo enfocar solo en lo mío, pero en realidad siempre está con esta recomendación de, si vos ves que no solo pasa por lo físico, en mi caso, y veo que hay una cuestión emocional o de una cuestión de ansiedad, siempre recomendar alguna terapia con algún terapeuta de la psicología, o mismo cuando yo veo que hay algo que acompañar desde dosificar el movimiento más allá del consultorio, que es el movimiento, es algo súper sano para la persona y es algo que tiene que existir en nuestro día a día, y además de que cada vez nuestros hábitos y nuestra manera de vivir nos hace quedarnos cada vez más quietos por cómo trabajamos, porque estamos sentados en una silla o no, o de aprender a un movimiento más sano, bueno, también poder derivar a una actividad, y esta es una actividad a la que yo derivo mucho porque me gusta, no solo porque la practico, sino también porque creo mucho en los beneficios que trae, y creo que cualquier persona puede venir, practicarla y sacarle todo su jugo, ¿no? Y en todos los ámbitos, desde la parte de la mente, de la parte física, y también desde toda esta parte de la filosofía que viene con el yoga, que es muy linda, que disfruta mucho para la persona que lo practica. Igual, yo coincido porque tengo que ver. Ahora, es lo que digo, nosotros trabajamos, la psicología trabajaba desde esto de la mente, y es como bajar el cuerpo también, todo eso que está pasando. Entonces, no es solamente contar qué está pasando, porque no sirve qué pasó, sino qué nos está pasando ahora y qué podemos hacer hoy. Por eso, lo bajar el cuerpo ayuda inmensamente. Así que, nada, como es la práctica que practico, que coincido, que me gusta, que integra más holísticamente lo espiritual, lo psíquico, lo físico y todo el bienestar en el mundo. Así que bueno. Gracias chicas. Bueno, agradecerles a mis compañeras, porque la verdad que es un lujo compartir con ellas. Por mi parte, estoy muy contenta del equipo que construimos y del espacio, porque como profesionales son impecables y como seres humanos son 1000, porque realmente eso me parece súper valioso, también como la mirada a la hora de saber que en el ámbito que estemos trabajando, cualquiera sea, estamos trabajando con otras personas, estamos trabajando con seres humanos, entonces la empatía y esta mirada amorosa tiene que estar siempre, ¿no? Y las chicas la tienen y la comparten, así que gracias por eso. Y ahora la intención es que si ustedes sienten ganas de compartirnos algo, de hacernos alguna consulta, que abran el micrófono si lo sienten, que nos pregunten lo que necesiten con total confianza y libertad, porque este espacio está pensado para eso, ¿no? Más allá de si surgió alguna duda o algo que sientan compartir, siéntanse